Gracias y bendición, hermanos. Vamos a dar inicio a este espacio de la palabra. Vamos a orar para poner este momento de enseñanza y de proclamación de la palabra en manos del Señor. Cerremos nuestros ojos y vamos a elevar nuestra acción de gracias al Señor por este maravilloso día en que tenemos nuevamente la oportunidad de estar reunidos, congregados en torno a Él. Padre amado, tú eres nuestro maravilloso Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro eterno Redentor. Es por ti, Señor, por causa de tu gloria, que hoy estamos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor, para rendir y derramar nuestro corazón delante de tu presencia. Te alabamos, Señor, y te suplicamos, Padre amado, que nos des ahora un corazón, Señor, una mente, un oído, Señor, dispuesto para escucharte, un corazón dispuesto para adorarte en espíritu y en verdad. Toma, Señor, nuestro corazón, lávalo, Señor, límpialo, renuévalo, Señor, vivifícalo con el poder de tu espíritu y de tu palabra, Señor. Límpianos, Señor, de nuestros pecados, porque no hay un hombre, Señor, tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero si pecamos, Señor, dice tu palabra, que abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo, que por medio de su sangre, Señor, somos limpios de todos nuestros pecados. Da, Padre, a tu pueblo un corazón sediento de ti, Señor, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Da a tu pueblo, Señor, un oído dispuesto a atender a tu palabra. Da a tu pueblo, Señor, un corazón adorador. Da a tu pueblo, Señor, un corazón agradecido para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir que me acompañen en su lectura en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, Dios vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores que habían bajado de ellas y lavaban las redes, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echa sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron a una gran multitud de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor,
pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Hay diferentes escenas aquí en este capítulo 5. Tenemos esta escena donde el Señor está enseñando a las multitudes en el lago de Genezaret. Luego tenemos una segunda escena donde el Señor sana a un leproso. Una tercera escena donde se da la sanidad de un hombre paralítico. Luego tenemos la escena del llamamiento de Leví. Y por último, cierra el capítulo con una parábola. Es un capítulo bastante extenso que tiene varias significaciones, pero hay algo en común en todas ellas, que ahora vamos a ver. Por ahora nos vamos a ubicar en el capítulo 5, en el verso 1, en las siguientes palabras: aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él, ¿para qué? ¿Por qué se agolpaban sobre él? ¿Por qué las multitudes se congregaban en torno a él? Lucas dice: para oír la palabra de Dios. Y este es el punto principal de las demás escenas que se desarrollan en el capítulo, que Lucas registra en su narrativa del capítulo 5. Porque en cada una de esas escenas encontramos la acción de la palabra de Dios. Ahora vamos a verlo. Por ahora, ubiquémonos dentro de esa visión de conjunto, que luego de que el Señor regresa, ¿cierto?, de su estadía en el desierto, Lucas nos dice que Él inicia su ministerio bajo el poder y la unción del Espíritu. Y esa es la razón de la eficacia del ministerio de Jesús, y esa es la razón por la cual el ministerio y la predicación del Señor era muy diferente a lo que en ese entonces era común como enseñanza de la palabra. Por eso la gente se aglomeraba en torno a él, porque querían escuchar la palabra, querían escuchar la palabra de Dios. De tal manera que tenemos un distintivo en la predicación de Jesús. ¿Cuál era el distintivo sobresaliente en la predicación del Señor? En toda la obra, en todo el ministerio del Señor, en toda su actividad, la más distintiva era la predicación de la palabra. Si bien es cierto, Jesús no solamente predicó, sino que también hizo muchas otras cosas, porque alguien podría objetar, para aquellos que son fans número uno de los milagros y todas esas cosas, pero Jesús sanó a muchas personas, Jesús hizo muchos milagros, y es cierto, dentro de la dimensión de su ministerio, Jesús sanó a muchas personas. Hizo muchas señales que no eran vistas en sus tiempos, semejantes a las que se veían, a las que eran hechas por Dios
en la antigua alianza. Sus discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua y todos se asustaron. Vieron resucitar a los muertos y lo único que pudieron hacer era dar gloria a Dios porque Dios había visitado a su pueblo. Sin embargo, entonces sí es cierto que Jesús hizo muchas señales, hizo muchos milagros, pero el objetivo de los milagros no era el milagro en sí. Los milagros eran la manera, o las señales que Jesús hacía, era la manera en cómo Él se acreditaba en su condición divina y mesiánica. Ese era el objeto de los milagros. Y el Señor siempre trató de reorientar al pueblo en ese aspecto. Porque todos querían milagros, todos querían ver señales, pero en realidad no querían escuchar la palabra de Dios, no querían escuchar a Dios en su palabra, era distinto. Esta generación perversa pide señales. ¿Hacia dónde lo remite el Señor? Hacia las palabras del profeta Jonás. El Señor redireccionaba porque ellos, en su época, al igual que en el presente, mucha gente va a la iglesia porque quiere encontrar su milagro. Y van por su milagro. Y así es como los falsos maestros y los falsos profetas engañan a la gente, porque van buscando su milagro. Eso no era nuevo. Mire que esto no es nuevo. Después de Jesús alimentar a una multitud y después de que se fue a otro lugar a predicar la palabra, cuando se enteraron que él había ido, lo siguieron, atravesaron el río y le preguntaron: Maestro, ¿en qué momento llegaste acá? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No, yo atravesé caminando. Dice: no, vosotros me buscáis porque comisteis y os saciasteis. Por eso me buscáis. Trabajad, dice el Señor, no por la comida que perece, sino por la que a vida, para vida eterna es. Es decir, él no lo estaban buscando a él porque él hacía señales, porque él hacía milagros. Así habían unos en su época, al igual que en la nuestra. Por eso el objetivo del ministerio del Señor no era hacer milagros. Los milagros tenían un propósito específico que era el de acreditar, como dijimos, su condición divina y mesiánica. Pues él predicaba la palabra y hacía las señales. Y de esa manera se acreditaba su condición. Pero el rasgo distintivo del ministerio del Señor era la predicación de la palabra, era la enseñanza de la palabra. Si usted toma los evangelios y entra detenidamente a ellos, va a encontrar que hay una expresión que se repite mucho al inicio del ministerio, dice: y recorría toda Galilea, entrando en la sinagoga y enseñando la palabra. De hecho, mire que en el capítulo anterior, en el capítulo 4, en donde tenemos dos escenas importantes, la primera, la de la tentación, en cada una de ellas, Jesús no hizo frente a las acechanzas de Satanás haciendo señales, ¿cierto? Lo hizo mediante la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Satanás le dijo: si es que de verdad eres hijo de Dios,
pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Y dice, no, escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó hacia, dice, en visión, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido dado. Esa fue la tentación quizás más atrevida de todas. ¿Y qué respondió? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y luego lo lleva al templo y le dijo, bueno, arrójate, porque su palabra dice que a sus ángeles mandará sobre ti para que te sostengan y tu pie no tropiece con piedra alguna. Sí, y la palabra también dice que no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesús no hizo frente a la tentación haciendo señales y milagros que bien podía hacerlas, porque tenía todo el poder y la autoridad para ella. Pero no fue así. Toda la actividad del Señor se concentraba en la predicación de la palabra. Luego en ese mismo capítulo 4 vemos que entra a una sinagoga y ¿qué le fue dado? Dice, el rollo del profeta Isaías, y lo abrió y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, para redención de los cautivos, para dar vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos y para proclamar el año de la gracia del Señor. Y luego que devolvió el rollo al asistente y todos estaban pendientes y lo miraban fijamente, él simplemente explicó la palabra y dijo, hoy se ha cumplido estas palabras que han oído. Todo el ministerio del Señor se centra en la proclamación de la palabra. De allí que hace que uno se pregunte, ¿por qué hemos de hacer otra cosa en la iglesia? Por eso la gente no entiende. E incluso, ¿por qué a muchos creyentes les cuesta entender que no hay iglesia genuina sin predicación de la palabra? ¿Por qué le damos tanta importancia a la enseñanza de la palabra? Porque Jesús lo hizo. Y yo no tengo derecho de hacer otra cosa diferente a la que Él hizo. Y esa era la razón por la cual la gente se amontonaba alrededor de Él, porque querían escuchar la palabra. Querían escuchar la palabra de Dios. Porque ya estaban hastiados de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de estos y los otros. Ya tenían más de lo mismo. Pues los escribas, los fariseos, los sacerdotes eran más de lo mismo, es decir, pura palabra de hombre. No tenían nada más que ofrecer. Palabra de hombre que además ellos pretendían que tuviese al mismo nivel que la palabra de Dios. Por lo cual el Señor dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me rinden culto, enseñando como palabra de Dios las palabras de los hombres. El pueblo estaba cansado de más de lo mismo. Y eso es lo que hace la palabra del hombre. Fastidia, aburre, cansa. Por eso la gente lo buscaba. ¿Por qué? Porque dice que él era diferente en su predicación, que era diferente en cómo enseñaba. Dice que él
Marcos dice que él no enseñaba como los escribas, sino como quien tenía autoridad. Es decir, la enseñanza de Jesús era completamente diferente. Completamente diferente. Y la proclamación de la palabra de Jesús puede ser entendida en dos dimensiones, una dimensión profética y una dimensión salvífica. Así que hoy vamos a tener como tema Jesús y la palabra. Jesús y la palabra. Por todo lo que hemos estado hablando, hay una estrecha vinculación entre la persona y el ministerio de Jesús y la palabra de Dios. Y esa estrecha relación se manifiesta en dos dimensiones, una dimensión profética y una dimensión salvífica de la palabra. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la dimensión profética de la palabra, debemos entender que la persona de Jesús era el cumplimiento de las palabras de los profetas. De tal manera que Jesús tiene una vinculación profética con la palabra de Dios. No solamente una vinculación profética en cuanto a que Él es la personificación o la encarnación de las promesas hechas por medio de los profetas, sino porque el Mesías cumple también un rol profético, una misión profética, al igual que la cumple como gran sumo sacerdote y al igual que la cumple como rey, por ser de la descendencia de David, y reposar sobre él las promesas de que heredaría un reino que no tendría fin. Así que hay una dimensión profética de la palabra en la persona de Jesús. Un ejemplo de ello, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en los versículos 25 y 26 dice: entonces Jesús les dijo, recuerden esta escena, hay dos discípulos que van caminando de una ciudad a otra e iban discutiendo y hablando de que habían pasado 3 días desde que el Señor había sido crucificado. Y el Señor se aparece a ellos y los va acompañando e interviene en la conversación y pregunta, ¿qué clase de pláticas son estas que tienen entre ustedes? Y ellos lo miran así como desconcertados, porque ¿cómo era posible? ¿Eres tú el único extranjero en estos momentos que no conoce los acontecimientos sucedidos en torno a la persona de Jesús Nazareno, varón aprobado con Dios por señales y prodigios, y que nosotros pensábamos que Él era el que habría de redimir a Israel? Y ya han pasado 3 días desde estos acontecimientos. ¿Eres tú el único extranjero que desconoce lo que ha sucedido? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor para ellos? La respuesta fue, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Pero luego, a la altura del versículo 44, Lucas continúa la narrativa y dice, después Jesús les dijo, esto ya estaba en presencia de todos sus discípulos. Esto
Es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió la mente. ¿Para qué? Para que comprendieran la Escritura. Para que comprendieran que Él no había muerto como un mártir. Jesús quería que les abrió el entendimiento para que comprendieran que no murió como un mártir, porque hay un defecto en nuestra comprensión en Occidente e incluso en muchos creyentes que ven la muerte de Jesús o ven a Jesús muriendo como un mártir. No, Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran que no murió como un mártir, sino como un sustituto. Murió como un sustituto, como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el testimonio de Juan sobre él. Cuando los discípulos de Juan se dirigieron a él y dijeron, aquel que tú bautizaste tiene más discípulos y seguidores que tú. ¿Cuál es el problema? Si es necesario que Él crezca y yo mengüe, porque es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay una clara dimensión profética respecto de la persona de Jesús y en las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 2, versículo 5, nos dice, cuando Herodes manda a llamar a los sacerdotes, a los escribas y estos para indagar, porque se sorprendió por la visita de los sabios que venían de Oriente, que decían que venían a ver al Mesías, al rey que había nacido. Herodes se turbó demasiado y mandó a llamar a sacerdotes, escribas, etcétera, y pregunta dónde había de nacer. La respuesta fue, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Luego en el versículo 23 dice, después de regresar a Nazaret, cuando llegó vivió en una ciudad de Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, que él sería llamado Nazareno. E igualmente el apóstol Pablo en el capítulo 1 de su carta a los romanos dice que el evangelio fue predicho anteriormente por los profetas. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. De manera que hay una clara vinculación profética en la persona de Jesús
y en el Evangelio. El Evangelio ya había sido promesa de Dios por medio de los profetas. Es el mensaje, es decir, Evangelio acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una clara vinculación profética hacia la persona de Jesús y entre el evangelio que predicaba, entre el evangelio que él proclamaba. De tal manera que en el ministerio público de Jesús, en la predicación de Jesús, la predicación de Jesús tiene una clara dimensión profética. No es posible leer los evangelios y no encontrar esa clara vinculación. De igual manera, como dijimos, hay una dimensión salvífica de esa palabra, que Lucas nos las muestra en el capítulo 4, en el versículo 18, en la escena de la sinagoga, en donde el Señor dice que ha venido a predicar el evangelio a los pobres y traer, ¿qué cosa? Redención a los cautivos. De igual manera, Juan, en el capítulo 20 de su evangelio, nos dice, versículo 30, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Mire que Juan nos está diciendo que no hay duda de que Jesús hizo muchas señales que no están escritas en este libro. De tal manera que solo conocemos algunas. Pero esas señales no eran el propósito en sí. Mire lo que dice el versículo 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Cuando hablamos de la dimensión salvífica de la palabra, es esto precisamente. La razón por la cual Jesús proclamaba el Evangelio era para que los hombres que en su condición natural, que en su condición alienada, es decir, apartada de Dios, de espaldas a Dios, rebeldes a Dios, encontraran en Él vida en su nombre. Ese era el objetivo de la predicación de Jesús. No eran las señales. El objetivo último era este, para que crean que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Esa es la razón por la cual es importante cómo Lucas introduce ese capítulo 5 diciendo que la gente se agolpaba
se reunía alrededor de él para escuchar la palabra. Eso es similar, esto que nos registra Lucas aquí, de que la gente se reunía en torno a él para escuchar la palabra. Es como si Lucas hubiese estado pensando en las palabras del profeta Amós. ¿Saben qué dice el profeta Amós en el capítulo 8, en el versículo 11? Dice lo siguiente: vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Miren lo que dice el profeta: vienen días en que traeré sed a la tierra y que traeré hambre, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Prácticamente el inicio del ministerio de Jesús sería la inauguración del cumplimiento de las palabras del profeta Amós. Porque la gente lo buscaba, porque quería oír. Querían oír la palabra de Dios. Y de igual forma que la gente que lo seguía quería escuchar, quería oír la palabra de Dios, y que esa era su necesidad. Igualmente, igual necesidad tiene el pueblo de Dios en todos los tiempos, porque el pueblo de Dios está vinculado estrechamente en su relación con Dios por medio de la palabra. El pueblo de Dios está vinculado con su Dios por medio de la palabra. La experiencia de los salmistas era que encontraban una profunda vinculación en su relación con Dios mediante la palabra. Mire lo que dice el Salmo 42, en el versículo 1. Veamos qué dice el salmista. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. El salmista pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Dentro de la experiencia del salmista, donde está pasando por una tremenda angustia, ¿cómo la afronta él? Antes de describir su angustia, diciendo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y él anhela su presencia diciendo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Y esa sed y esa hambre ya vimos que está vinculada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor hace remembranza de que Dios no solamente sacia el hambre de su pueblo con pan físico, sino con su palabra. El profeta Isaías, capítulo 55, habla también de esta relación, diciendo: dice el profeta, todos los sedientos, el Señor habla por medio del profeta diciendo, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Mire lo que dice el profeta a continuación. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes una alianza eterna conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Miren lo que dice el profeta al inicio. Todos los sedientos vengan a las aguas. Vengan a las aguas. Todos los sedientos, vengan, dice. ¿Cómo vamos a Él? Inclinando. El creyente va a Dios, no con el rostro altivo, no con arrogancia, no con soberbia, porque de lo contrario no sería un creyente, sería un impío. El creyente va a Dios inclinando su corazón, su oído, escuchando atentamente lo que el Señor tiene para decir en su palabra. Ese es el llamado de Dios para su pueblo. Venga, tienes sed, ven, inclina tu oído, escucha atentamente. Escuchen. Mira hermano, que la vida está vinculada al escuchar. ¿Y al escuchar qué cosa? La palabra de Dios. Mira que dice, escucha y vivirá vuestra alma. Escucha, inclina tu oído y escucha la palabra de Dios y vivirá vuestra alma. Y os saciaré. ¿Con qué te saciaré? Con mis promesas, que son fieles. Él sacia, dice, el alma hambrienta
Él da fuerza al cansado, dice el profeta, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que fortalece las rodillas del que está endeble. Él es el que hace, dice, tus pies ágiles. Es el que hace que tu fuerza se remonte como la del águila sobre las alturas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Si no es mediante su palabra, mediante la obra de su Espíritu a través de su palabra. Por eso cuando Dios llama y Dios dice, estás sediento, ven a las aguas, la mejor actitud que podemos mostrar es la de inclinar nuestro oído y escuchar atentamente lo que Dios tiene para decir. Porque si hay alguien que es verdaderamente sabio, es Dios. Porque nuestros caminos difieren mucho de sus caminos. El camino del hombre, dice la Escritura, que en su gran mayoría, en su razonamiento, solamente lo conducen hacia la muerte. Pero Dios nos enseña a razonar en el camino de la vida mediante su palabra. Por eso cuando Dios dice, ven y escucha, lo mejor que podemos hacer es eso, escuchar. Y mira que dice, escucha atentamente y vivirá vuestra alma. Dios imparte vida mediante su palabra. Vivirá vuestra alma. Escucha, dice, y vivirá vuestro corazón y vivirá vuestra alma. Así que vemos cómo, así estamos viendo cómo la predicación, la palabra de Jesús, tiene una profunda dimensión profética y salvífica. Por eso, al igual que esa gente que lo seguía, querían escuchar la palabra de Dios. Porque su palabra es palabra de vida. Y veamos los ejemplos de los cuales hablamos en nuestra introducción, cuando decíamos que Lucas, todo esto que hemos visto hasta el momento, se ve ejemplificado en cada una de esas escenas que Lucas nos relata en el capítulo 5. Volvamos al capítulo 5 del Evangelio de Lucas, ya teniendo en mente todo lo que hemos hablado hasta el momento, y veamos la vinculación de cada una de esas escenas con el ministerio de la palabra del Señor. Cada una de estas escenas es una clara demostración de la doble dimensión de la palabra de Dios en boca del Señor. La primera escena es la de los pescadores, ¿cierto? En donde Jesús está predicando en el lago de Genezaret y luego Él le dice a Simón, entren a lo más profundo, tiren la red. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro, Señor, lo cierto es que hemos trabajado toda la noche y nuestra labor ha sido infructuosa. No hemos pescado nada y estamos cansados. Pero Pedro dice, no recuerdo cómo dice
versión que está leyendo, pero en el versículo 5, en la Biblia de Navarra, ofrece una variante textual que es un poco más ajustada. Dice que Pedro responde en el versículo 5 diciendo, pero sobre tu palabra echaré las redes. ¿Qué ocurrió después? Pedro vio la dimensión del poder de la palabra de Jesús cuando se hundían 2 barcas llenas de peces. Pedro comprendió algo, que ese hombre no era un hombre ordinario, no era cualquiera. Pedro tuvo un encuentro con la palabra de Jesús que lo llevó a caer de rodillas y a suplicarle a su maestro que se apartara de él, diciéndole, apártate de mí porque yo soy un hombre indigno, soy un hombre pecador. Ese es el primer escenario. Y luego el Señor dice, Jesús sabía que él comprendió lo que estaba pasando. Lo que pasa cuando hay un choque, cuando hay un encuentro entre el hombre y la palabra de Dios. Pedro conoció su condición con la palabra de Jesús. Y le dijo, ahora comprendes lo que está pasando, ¿cierto? Ok, ahora, desde este momento, tú serás pescador de hombres, así como tú fuiste encontrado. La idea no era que Pedro fuera a sacar peces, la idea era que Pedro fuese pescado y luego se convirtiese en un pescador de hombres mediante la proclamación del Evangelio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Segundo escenario, la sanidad de un leproso. Estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, hizo algo que nadie hubiese hecho en Israel en el siglo I, tocar a un leproso, porque la lepra estaba asociada en la mayoría de los casos al pecado. Ellos la asociaron al pecado. Ellos asociaban cualquier enfermedad física con el pecado, como el hombre que nació ciego. Ellos juzgaban a todo el mundo que estaba enfermo como un pecador, por el simple hecho de estar enfermo, cosa que Jesús dice, no es que ni este haya nacido ciego porque es pecador, ni nada de eso. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Porque es que pecadores son todos. Desde Adán hasta el hombre presente no hay un solo hombre en la tierra que no sea un pecador. Así que pecadores son todos. Y el Señor se acercó a este hombre y lo tocó diciéndole, quiero, sé limpio. ¿Qué ocurrió? Al instante la lepra lo dejó. Al instante. Esa es una dimensión poderosa de la palabra de Dios. Quiero ser limpio, y al instante el hombre quedó limpio de su lepra. Tercera escena, un paralítico. Y un día que él estaba enseñando, ¿qué estaba haciendo? Enseñando.
Estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, para variar, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba sobre él, estaba con él para sanar. Y unos hombres le trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús, no hallando cómo introducirlo debido a la multitud. Subiendo a la azotea, lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Recuerde que estamos ante un paralítico. Es un paralítico el que está delante de Jesús. Y Jesús le dice: ¿por qué están pensando así en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Porque ambas acciones requieren la intervención de Dios. En un caso como ese, ambas acciones requieren de la intervención del poder de Dios. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esa fue la respuesta de Jesús para los escribas y los fariseos. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Jesús lo único que hizo a continuación fue acreditar su condición divina y su condición mesiánica, diciendo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al hombre: a ti te digo, levántate y anda. ¿Sí ven la dimensión de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios? Siguiente escena: el llamamiento de un recaudador de impuestos. Lo más odiado en toda la sociedad judía. Podía ser incluso más despreciado que un samaritano. Un recaudador de impuestos, que ni siquiera podía caminar libremente entre la multitud. Un recaudador de impuestos no podía caminar abiertamente entre la multitud, podía ser apuñaleado, porque el pueblo lo odiaba, porque un hombre de su mismo pueblo, extorsionando a su pueblo a favor de una nación extranjera, era considerado un traidor. Vil y despreciable era un recaudador de impuestos. Tanto así que aquellos que seguían a Jesús, escribas y fariseos, decían a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos? Así era de vil un recaudador de impuestos. Pero después de esto, Jesús salió
se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Luego de eso es cuando él los invita a un banquete en su casa. Jesús va y le dicen: ¿por qué comen con recaudadores de impuestos? Y Jesús responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La dimensión salvífica de la palabra de Dios se manifiesta en el hecho en que Jesús tomó a un hombre vil y pecador, como dice el apóstol Pablo, lo menospreciado del mundo, y le dijo: sígueme. Y el efecto de la palabra fue tan poderosa que este hombre se levantó, lo dejó todo y lo siguió. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús hablaba? Cuando Jesús proclamaba su palabra, los pecadores volvían del arrepentimiento. Volvían de su pecado a Dios. Los pecadores se convertían de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Y así sucesivamente, en cada una de estas escenas, encontramos la intervención de la dimensión salvífica de la palabra de Dios. Por eso, a lo último, las últimas palabras parecen estar dirigidas para esos fariseos que estaban presentes al momento de sanar al paralítico, cuando les dice que ha llegado algo nuevo. Ellos representaban, su enseñanza era una clara representación de lo viejo, es decir, de aquello que en realidad no estaba haciendo una referencia a la antigua palabra de Dios, estaba haciendo una referencia a que esos odres viejos que ya no tienen más nada que ofrecer, eran esos escribas y fariseos que la gente ya no quería escuchar, que ya habían hastiado a la gente con solo cargas y preceptos y doctrinas y mandamientos de hombres, regla tras regla, que ni siquiera ellos cumplían. Y Jesús dice: ha llegado lo nuevo, lo que da vida, la palabra de Dios. Eso es lo que... Todas estas escenas solamente son una pequeña manifestación de lo que Dios es capaz de hacer. Mira una cosa, el universo, tan grande como es, tan vasto como es, tratamos siquiera de comprender lo vasto que es el universo. Bueno, el universo tan vasto como es, solamente es una pequeña manifestación de lo que Dios es capaz de hacer cuando Él habla. Porque cuando Él habla, cuando Él habló, las cosas vinieron a la existencia. Cuando Él habló, de la nada surgieron todas y cada una de las cosas que Él dispuso. Porque ni siquiera la nada puede resistir a la palabra de Dios. Al igual que ni siquiera la muerte pudo resistir a la palabra de Jesús.
Cuando dos hermanas estaban llorando por su hermano y el Señor manda a mover la roca y ellas dicen, Señor, ya hace el cuarto día, ya hiede, ya no podemos hacer nada. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurrió? Lázaro vino fuera. Porque cuando Él manda, cuando Él habla, ni siquiera la muerte se puede resistir. Ni siquiera la muerte resiste su palabra, porque su palabra es palabra de vida eterna. Por eso cuando algunos de sus discípulos, entre comillas, cuando lo escucharon decir cosas escandalosas, se apartaron, lo dejaron, se volvieron atrás. Y él se dirige hacia sus discípulos y les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Si solo Él tiene palabra de vida eterna. No hay otro camino mejor que Jesús. No lo hay. No hay otra palabra superior a la de Él. Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esa es la palabra que debemos anhelar, como el ciervo que brama por las aguas. Esa es la palabra que Dios manda por medio del profeta a que estemos sedientos de ella, a que inclinemos nuestro oído, a que lo escuchemos. Porque solo su palabra tiene una dimensión tan poderosa como la de dar vida eterna. Así que escucha su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias, Señor, por la multitud de tus misericordias, porque nuevas, Señor, son cada mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu luz vemos la luz. Porque en tu palabra, Señor, hay salvación. Porque en tu palabra hay consuelo. Porque en tu palabra, Señor, hay vida en abundancia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermano Miguel. Puedes detener la grabación.